Te voy a enseñar en este video a cómo puedes prevenir la diabetes y si tienes diabetes, cuáles son las cosas que tienes que evaluar con tu médico, cuáles son las cosas que tú vas a empezar a trabajar en tu día a día para que mires si la puedes revertir, porque muchas personas la pueden revertir y pueden entrar completamente en remisión. Entonces te voy a explicar cuáles son esas cosas que tú puedes hacer. Recordemos antes de seguir que la diabetes es una enfermedad que viene creciendo drásticamente. Es algo que se nos salió de las manos. No tenemos ni idea qué podemos hacer al respecto porque además seguimos creyendo que no tiene nada que ver conmigo. Que eso es por allá, un abuelo, un gen maligno que me pasó a mí. Y yo, ¿qué habré hecho en esta vida? Que yo no hice absolutamente nada para tener diabetes. Y quiero que sepas que eso no es así. La diabetes que tú tienes o la diabetes que yo tengo, yo me la produje, la tuya te la produjiste tú. Y no te lo digo para que sea algo que te eches la culpa y que saques y digas por mi culpa. No, ha sido responsabilidad nuestra, de los médicos, de los nutricionistas, de los profesionales de la salud que no te hemos llevado las herramientas adecuadas. ¿Y qué pasa? Vivimos en un mundo donde nuestras decisiones en salud son muy malas, nuestras decisiones en alimentación son completamente desastrosas. Vivimos en un mundo donde hay una industria que le permiten fabricar lo que se les dé la gana, fabricar cosas que contribuyen a que la gente se siga muriendo todos los días y son personas que no meten a la cárcel. ¿Por qué? Porque dicen, pues es que eso no fue la única causa. Claro, eso no fue la única causa. Eso se fue cocinando lentamente, poco a poco durante mucho tiempo. Pero quiero explicarte qué puedes hacer 100% para prevenir y nunca tener diabetes. Y te voy a explicar 100% qué puedes hacer para que puedas empezar a tener un impacto absolutamente positivo en tu diabetes que va a llevar a que empieces a tener mucho mayor control y, ¿por qué no?, le puedas dar la vuelta a esto, porque esto sí se puede. Ante todo, muchas personas dirán, quién sabe qué es lo que te están vendiendo. Yo no te estoy vendiendo absolutamente nada. Te lo digo porque he visto decenas de pacientes que han venido a mi consulta donde ellos se han aprendido a curar, a darle vuelta, a revertir, a entrar en remisión de su diabetes. Ellos, no yo. No quiere decir, Jaramillo tan buen médico. No. Y esas personas han aprendido, y si eres tú que lo ha aprendido, por favor déjanos tu comentario aquí abajo para que otras personas se den cuenta que esto es posible y que es real. Que la diabetes es una enfermedad creada y que la diabetes es una enfermedad que se le puede dar la vuelta y se puede revertir. Que de pronto todo el mundo no se puede revertir porque es que hay momentos de la enfermedad y hay evoluciones de la enfermedad o personas que ya están muy ancianas que no es fácil controlarlo. Pero el gran grueso de las personas no son estas condiciones. El gran grueso de las personas hoy son niños, adolescentes, adultos jóvenes, personas menores de 60 años y de 65 años, que cada día esto viene creciendo más y más y más. Para esto quiero recordarte varias cosas. Uno, las personas cuando tienen diabetes o cuando tienen prediabetes es exactamente lo mismo. Por eso vamos a hablar sobre diabetes, prediabetes, controlar el azúcar en la sangre, todo lo que quieras es lo mismo. Dos, ¿cómo se hace el diagnóstico de la diabetes? El diagnóstico de la diabetes se hace de una manera muy sencilla. Es una glicemia en ayuno mayor a 126 o una glicemia después de comer en cualquier momento del día mayor a 200 o una hemoglobina glicosilada, que es otro examen que se puede medir, mayor a 6.4%. Eso es el diagnóstico de diabetes. Pero estar en 6.3, en 6.2, en 6.1 de hemoglobina glicosilada es lo mismo, solamente que no estoy tan avanzado. Tener la glucosa en ayuno en 120 es lo mismo, solo que no estoy tan avanzado. Tenerla después de comer en 195 es lo mismo, solo que no estoy tan avanzado. La diabetes es una consecuencia. La diabetes, la causa es la resistencia a la insulina. La insulina es la hormona que le ayuda a la glucosa a entrar a la célula para que la célula la pueda utilizar como fuente de energía. Pero crónicamente las personas que tienen diabetes lo que tienen es un exceso de glucosa andando en el cuerpo a un punto en que ya intracelularmente están llenos, extracelularmente están llenos. La resistencia a la insulina genera mucha inflamación y hace que las células no sean tan eficientes metiendo la glucosa dentro de las células y se genera un círculo vicioso que es absolutamente nefasto y desastroso. ¿Qué hace mi páncreas? Creer que tiene que producir más insulina, y como yo produzco más insulina, empeoro las cosas, porque la insulina no solamente tiene esa acción, sino también tiene acción como factor de crecimiento, haciendo que en el hígado yo exporte toda esa glucosa y siga convirtiendo más grasa, que en el tejido adiposo siga produciendo más grasa, que bloquee la degradación de la grasa, lo que se llama la lipólisis, y esto es algo que es absolutamente nefasto y desastroso, porque los pacientes empiezan a tener grandes niveles de insulina y cada día lo que tienen es más complicaciones y más ansiedad también para comer, porque la insulina altera otras hormonas que controlan el apetito y va a hacer que yo tenga mucha más ansiedad para comer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que controlar para prevenir? Y las estrategias no van únicamente desde la alimentación, pero empecemos por la alimentación. Lo primero que tienes que hacer es evitar a toda costa todo lo que son azúcares, jarabes,
mieles, los jugos. ¿Por qué? Porque el exceso de glucosa es un problema, pero el exceso de fructosa es un problema aún peor. El azúcar, la miel, la panela, los jarabes, todos son una parte de glucosa y una parte de fructosa. El exceso de fructosa es un problema gravísimo en nuestro cuerpo porque el cuerpo no utiliza la fructosa como fuente de energía y lo único que hace es convertirla en un exceso de grasa y lo único que va a generar es mayor cantidad de inflamación crónica. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Evitar azúcares, mieles, jarabes, postres, los jugos de fruta, por favor, y vas a evitar el exceso de fruta. Si ya tienes diabetes, frutas de bajo índice glicémico. Si no tienes diabetes, pues tienes que aprender a meterlos dentro de tu alimentación, pero llevarlo de manera correcta. Número 2, vas a evitar todo lo que son panaderías, pastelerías y todo lo que tenga harinas que sean refinadas, así sean harinas integrales, pero harinas que sean refinadas. Las harinas refinadas pueden elevar la glucosa muchísimo más que unas galletas dulces, muchísimo más que el azúcar de mesa. ¿Por qué? Por el nivel de refinamiento, la velocidad a la que esto entra a la sangre, esta glucosa es muy rápida y como en el proceso de refinamiento carecen de fibras. Entonces, lo único que hacen es alterarse y generar mayor pico de glucosa y mayor pico de insulina. Lo otro es que también tengan mayor control sobre el resto de los carbohidratos almidonados y de los cereales, es decir, arroz, papa, yuca, plátano. Todo esto, ¿por qué? Porque los almidones son cadenitas de glucosa que están agarradas entre sí. Y si yo como un exceso de esto, pues yo ya estoy en exceso dentro de mi cuerpo y si como un exceso de esto y no estoy balanceándolo de manera correcta, pues lo único que voy a terminar haciendo es que un sistema que está completamente lleno trate de llegar más de lo mismo. Es como piensa que un avión o que un bus esté completamente lleno y se aparece más gente para tratar de entrar a ese mismo bus. Pues no va a ser fácil que entre. Probablemente va a seguir quedándose por fuera y en la medida en que se quede por fuera, las complicaciones van a seguir siendo aún mayores en todos los órganos en que el exceso de glucosa empieza a afectar. ¿Por qué? Porque se comporta como un tóxico. Por eso hablamos de glucotoxicidad. La glucotoxicidad es algo absolutamente válido y es algo absolutamente real. Pero resulta que sí vas a comer mucho de un carbohidrato. Claro, vas a comer mucho de un carbohidrato y son los vegetales. ¿Por qué? Los vegetales están llenos de fibra y entre más fibra yo coma, más de 35 gramos de fibra, que es lo mínimo que yo necesito al día, consumir suficiente cantidad de fibra va a hacer que la velocidad a la que entra la glucosa sea menor, me va a producir mayor saciedad, me va a mejorar el tránsito intestinal, va a hacer que yo tenga todos los beneficios de la producción de ácido butírico en mi intestino por parte de mi microbiota que tiene propiedades antiinflamatorias y eso me va a ayudar, por supuesto, a reducir los niveles de inflamación y eso me va a ayudar, por supuesto, a reducir los niveles de insulina, pero si he comido algo de glucosa, que el pico de glucosa, de nuevo, inmediatamente después de comer sea mucho más bajo. Lo segundo que voy a tener en cuenta es voy a comer alto en proteína, suficiente para la proteína que yo necesito. ¿Qué es lo mejor para controlar la cantidad de proteína? Comer 1.5 gramos por kilo, es decir, si yo peso 80 kilos, me voy a comer 120 gramos de proteína al día. Para eso, si quieres aprender a calcular tu proteína, te dejo este video que hicimos hace un tiempo. Cuando consumimos buena cantidad de proteína, obviamente, como no tiene glucosa, pero esto me va a ayudar a que mis picos de glucosa y de insulina estén más controlados inmediatamente después de esa comida. Y lo otro que yo debo hacer con las comidas es comer alto en grasas. Sí, alto en grasas saludables siempre me va a servir. 30 a 35% es lo mínimo necesario. ¿Cómo las voy a distribuir? Grasas de colesterol dietario adecuado, como lo que obtengo en las carnes animales y el huevo. Grasas monoinsaturadas adecuadas, como aceite de oliva, aceite de aguacate o comer aceitunas, comer aguacates, grasas saturadas de buena fuente como lo que obtengo en las carnes animales, en los lácteos, como lo que obtengo en el coco o como puedo obtener en el cacao, que además tenemos que recordar que estas son las fuentes sanas de grasas saturadas, pero cuando yo las como en balance todas las grasas nunca voy a caer en exceso y ahí no me van a aumentar el colesterol. Y las otras que son consumir grasas poliinsaturadas, especialmente grasas de tipo omega 3, provenientes de fuentes como la chía o la linaza, o las mejores fuentes que siempre serán los pescados de aguas profundas como el salmón, el atún o las sardinas. Otras fuentes que me pueden ayudar que tienen, recuerda además que ningún alimento es una sola cosa, ¿sí? A menos que sea, digamos, el aceite de oliva, pues eso es un procesado, tiene un poco de proceso, le están extrayendo completamente, pero antes la aceituna tenía aceite, tenía una cantidad muy bajita de aminoácidos y tenía algo de fibra, lo mismo el aguacate es 14% fibra, 82% grasa y tiene una fracción pequeñita de agua, una fracción pequeñita de proteína. Pero lo que vamos a terminar teniendo es que cosas como las nueces son
muy buena cantidad de fibra, muy buena cantidad de proteína y muy buena cantidad de grasas saludables. Hay nueces que tienen más fibra, hay otras que tienen menos fibra, pero eso es lo cuarto que quiero que estés consumiendo, además de tener en cuenta los tipos de carbohidratos que no deberías consumir, los que sí. Lo segundo es la proteína, lo tercero es la grasa. Y lo cuarto, digamos que muchas veces la gente dice, pero es que las nueces son una grasa. Sí y no, es lo que más pueden tener. Pero te las dejo aparte simplemente para que lo veas como algo que tiene un poco de las tres fuentes de las cosas que te estoy enseñando. ¿Qué tienes que tener en cuenta que se debe basar tu alimentación? Proteínas, grasas y fibras. Y fibras que te digan que vengan acompañadas, porque uno puede decir, pero es que hay frutas que tienen mucha fibra como el mango. Sí, pero tienen muchísima glucosa y muchísima fructosa. Entonces, proteínas, grasas y fibras, pero que las fibras vengan especialmente de bajo índice glicémico y que vengan, ojalá, en fuentes donde primordialmente sean fuentes vegetales. Lo otro que quiero que hagas es, por favor, y te lo vuelvo a nombrar, es nada de jugos de fruta y por favor disminuye el consumo de alcohol. ¿Por qué? El alcohol puede traer consigo varias cosas y es o azúcares añadidos o estás tomando coctelitos que tienen azúcares añadidos o el alcohol puede generar elevación del ácido úrico fácilmente. Y cuando yo tengo elevación del ácido úrico por consumo crónico de alcohol, eso me puede generar inflamación y eso puede hacer que la resistencia a la insulina en muchas personas empeore. Lo otro que quiero que hagas es que no comas demasiado temprano en la mañana y tampoco comas demasiado tarde. Que quisiera que esperaras por lo menos 1 hora y media después de despertarte para empezar a comer y que termines de comer, ojalá, a las 7 de la noche o a las 7 de la tarde si estás en un país que tiene verano. Entonces lo que quiero que entiendas es que comer tarde en la noche va a hacer que terminemos con altos niveles de glucosa que no vamos a tener la facilidad de poderlo procesar. Y si tú de nuevo ya vienes en un estado en el que tu cuerpo está absolutamente inundado, pues eso no debería pasar. Cuando te hablo de comer 2 veces al día, a veces podría ser una mejor estrategia porque yo voy a permitir tener un periodo mucho más largo a lo largo del día donde no voy a comer. Y en ese periodo más largo en el día donde no voy a comer, ¿qué voy a estar haciendo? Utilizando toda esa glucosa que tengo guardada como fuente de energía. Y si sigo permitiéndole a mi cuerpo utilizar esa glucosa, puedo empezar a utilizar también la grasa que tengo guardada como fuente de energía. Y en esa medida voy a disminuir los niveles de inflamación, voy a disminuir la insulina y voy a mejorar la sensibilidad a la insulina. Otra estrategia que quiero que tengas en cuenta y es, hay mucha controversia sobre los endulzantes artificiales. Hay gente que dice que no elevan la insulina, hay otros que decimos que sí, que la literatura no me parece, que sí me parece, que afectan la microbiota y por eso generan resistencia a la insulina, que no la afectan, lo que sea. A mí me parece que no son una buena estrategia. Primero porque son un químico industrial del cual no tenemos suficiente información de qué es lo que hace en el cuerpo a largo plazo. Y lo otro es, hace que muchas veces la gente esté buscando por la recompensa dulce absolutamente todo el día. Y una persona que yo quiero controlarle sus niveles de glucosa, estarle dando posibilidades con recompensas dulces todo el día, a mí me parece que no es una buena estrategia. Hay otros que dicen que es mejor porque justamente se les quitan las ganas y todo. Pues cada uno encuentra las estrategias que quiere. Yo he tratado miles de personas y me parece que no es una buena estrategia. Entonces, pues mi mayor recomendación es coger todo lo que son los endulzantes artificiales y sacarlos de la vida y quizás de pronto comerte algo que esté endulzado con stevia o algo que esté endulzado con fruto de monje o con monk fruit o que tenga un poco de alulosa de vez en cuando como algo muy ocasional. De pronto porque quieres, no sé, seguir disfrutando algo de la vida, pero es quizás como la mejor recomendación que te puedo dar. Por favor, si crees que esta información es útil, compártela y antes de irte te quiero pedir un favor. Muy sencillo, la forma de apoyarnos es dándole like a los videos, suscribiéndote al canal y activando la campana. Y de esa manera, siempre que hagamos videos nuevos, tú vas a ser el primero en enterarte. Gracias y hasta la próxima.